Perfecto. Bien. Bueno, como les decía, bienvenidos a todos a esta mesa redonda, que es el colofón, digamos, de un taller que hemos tenido de 8 sesiones de evaluación ambiental estratégica de las zonas de sacrificio y en particular la zona Quintero Puchuncaví, ¿ya? Eh, nosotros, uy, esto se me pone aquí, ahí. Bien, hemos avanzado, como les decía, estas 8 sesiones y el objetivo de este taller era compartir diversos puntos de vista sobre las fortalezas y debilidades de las políticas públicas aplicadas para las así denominadas zonas de sacrificio, en particular el caso de Quintero Puchuncaví. Decirles que en nuestro taller nosotros hemos puesto el foco en el diagnóstico, ¿no? En el diagnóstico hemos tratado de hacer un ejercicio de análisis ambiental estratégico, y entonces como cierre parecía útil conversar con nuestros panelistas que tenemos hoy día invitados sobre cómo ven ellos la política pública aplicada y lo que se pueda venir, ¿no? Eh, tenemos con nosotros, y agradecemos de ya a los tres, pero menciono en primer lugar aquí en orden a Óscar Azócar, es un dirigente social de trayectoria en la zona. Menciono solo dos funciones que hoy día cumple, porque tiene más, que es presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Quintero, y es consejero fundador del Consejo de Recuperación Ambiental y Social de Quintero Puchuncaví, el CRAS, que es una de las entidades, digamos, que se generó a propósito del proceso de política pública asociado a la generación del plan de recuperación socioambiental de Quintero Puchuncaví, una persona, un dirigente social que conoce la zona. Luego tenemos a Flavia Liberona. Flavia eh, es ambientalista, es una conocida ambientalista nacional. Ella es bióloga, directora ejecutiva de la Fundación Terram, y es una fundación que ha estado muy activamente participando en la temática, y no solo la temática, en la lucha social y ambiental de Quintero Puchuncaví y las zonas de sacrificio, bueno, y en muchas otras más. De temas ambientales del país. Y por último tenemos a Marcelo Mena. Marcelo, conocido yo creo por la mayoría de ustedes, ex ministro de Medio Ambiente, pero además yo diría es un ambientalista. Marcelo es un ambientalista de antes de ser ministro de Medio Ambiente. Eh, bueno, después de ser ministro quizás él nos pueda decir si uno continúa siendo ambientalista en el sentido de que como que cambia la perspectiva, pero es un ambientalista conocido, de prestigio, con contribuciones en distintos ámbitos de la temática ambiental, y es doctor en ingeniería, y actualmente es académico de la Universidad Católica de Valparaíso. Bien, tenemos tres muy buenos invitados, creo yo. Les doy las gracias nuevamente por participar en este ejercicio, que es un ejercicio académico, pero que tiene obviamente un contenido de política pública y político, ¿por qué no decirlo? Bien, eh, rápidamente les comento cuál es como la agenda de la mesa. Esta pequeña presentación mía, luego nos va a saludar Matías Gómez, con el que estábamos conversando al principio. Él es su director de la Escuela de Ingeniería y Ciencia de la Facultad, que es donde está en la unidad de Ethics, que es la que promueve este taller. Luego yo quería hacer una pequeña presentación de lo que fueron los resultados del taller, porque trabajamos, digamos, hicimos trabajo académico de grupos, y luego los panelistas en dos bloques. Queríamos en un primer bloque, ya se lo habíamos comentado a ellos, pero lo recordamos, en que hablar del pasado, digamos, cuál es el balance que hacemos de las políticas públicas aplicadas, y luego en un segundo bloque, yo creo que es mirando hacia adelante, y es como mirando a las comunidades. La pregunta era muy concreta, dice, ¿qué cree usted que pueden esperar del Estado y la sociedad chilena, las comunidades de Quintero Puchuncaví en los próximos años? Y ojalá que nos dé tiempo a preguntas. Los panelistas tienen como 10 minutos más o menos de intervención al principio, luego un poquito menos en la segunda tanda, y si nos da tiempo a algunas preguntas, bien, y terminaremos como a las 19:15. Bien, entonces dejo de compartir para dejarle la palabra a Matías Gómez, que nos va a saludar por parte de la escuela. Matías, por favor.
Gracias, Rodrigo. Bueno, yo primero que todo agradecer la invitación. No quiero quitarle mucho tiempo, yo obviamente creo que todos queremos escuchar a los panelistas y tener espacio después para preguntas, así que a mí solamente me gustaría quizá como hacer el nexo de por qué, dado mi rol, de por qué esto está alojado en la Escuela de Ingeniería y Ciencias de la Universidad de Chile, estos temas. Nosotros el último tiempo hemos visto, o sea, obviamente como personas, pero también como profesionales, hemos visto un creciente interés por temas medioambientales, temas de sustentabilidad y muchos otros temas también más sociales, que creemos que cada día requieren más de la participación de nuestros estudiantes en primera instancia, pero también de nuestros futuros egresados, ya como profesionales o como científicos. Entonces, para nosotros es súper relevante el poder tener estas experiencias mucho más cerca y que en el fondo el desarrollo de estos profesionales vaya de la mano con el conocimiento de estos temas, poder fortalecer también el interés sobre ellos, porque creemos que aquí hay mucho desde donde podemos aportar. No es el medio ambiente mi temática, pero como personalmente, por ejemplo, yo llegué a la universidad después de trabajar en una ONG que está dedicada a temas de educación, siendo yo que soy ingeniero civil industrial. Entonces, a veces uno no ve estos links tan directos desde donde uno puede aportar a la sociedad, desde nuestras carreras que a veces se ven como más científicas o más tecnológicas, pero la verdad es que están más cerca de lo que uno cree. Y yo hubiese querido quizá en su momento haber tenido una mayor, la tuve, pero haber tenido una mayor cercanía quizá con estos temas, con estas experiencias que yo creo que en el país van a ser súper relevantes. Los próximos meses probablemente estos temas van a ser de gran discusión y por lo menos para mí, en mi posición iría en la escuela, es súper relevante de que comprendamos el rol que podemos jugar técnicamente, profesionalmente, y obviamente también en términos de poder contribuir a la sociedad. Así que eso, pues, para mí es muy importante este tipo de espacios y le agradezco obviamente a los panelistas que nos entreguen la oportunidad de poder escucharlo para quienes somos menos entendidos en estos temas, o al menos yo me incluyo en ese grupo, de entregarnos la oportunidad de aprender de su experiencia y su visión al respecto de qué es lo que tenemos que hacer de aquí en adelante. Matías, muchas gracias. Bueno, es para nosotros también como miembros de nosotros, digamos, ahí veo a Claudia Rodríguez, Claudia que está por ahí en mi visor, por lo menos a la derecha, segunda línea. Claudia es la directora de ETICS. ETICS es la unidad de estudios transversales de ingeniería humanísticos para la ingeniería y las ciencias, que es como la unidad dentro de la escuela que se dedica un poco a estos temas. Nosotros estamos también interesados en todo el tema de política pública ambiental. Y es muy interesante para nosotros el apoyo bueno, que en este momento también Matías nos da a esta actividad. Bueno, yo siguiendo un poco lo que les había propuesto como agenda, voy a hacer una intervención que espero que sea rápida sobre un poco el enfoque que nosotros le dimos al tema en el taller. Digamos, cómo enfocamos nosotros el tema de la zona de sacrificio de Quintero Puchuncaví en el marco del taller específicamente. Y voy a tratar de además atenerme al tiempo que nos habíamos fijado para esta parte. Bueno, quizás muchos de ustedes no conocen la evaluación ambiental estratégica, otros probablemente sí, pero nosotros entendemos por lo menos que la tarea de la evaluación ambiental estratégica y del análisis ambiental estratégico es determinar la responsabilidad ambiental de una política pública. La EAE es una evaluación ambiental de políticas públicas. Entonces, es fundamental para la EAE decir, bueno, ¿cuál es la responsabilidad ambiental de esta política pública para determinar si esa política pública realmente está dando cuenta de esa responsabilidad ambiental que tiene, ¿no? O sea, cualquiera que sea esta política pública. En este caso, hablamos de una política pública hipotética porque no hemos evaluado el PRAS o algo así, pero sí la problemática de política pública, porque hay obviamente una problemática de política pública en la zona de sacrificio, en particular en Quintero Puchuncaví. Entonces, para nosotros, el identificar esa responsabilidad es identificar la estructura que explica esta singularidad
esta persistencia de una crisis ambiental grave en el territorio, en un territorio espacialmente muy acotado. Es decir, nosotros entendemos que no hay una explicación de qué, del problema ambiental, sino decimos por qué estructuralmente sucede esto suceden las zonas de sacrificio ambiental. Entonces no es explicar solo la contaminación atmosférica, la concentración de contaminantes en el aire, que es un tema físico-químico, sino que es explicar qué hace que esta situación se haya extendido de manera tan perniciosa en el tiempo, y no solo eso, se esté repitiendo en otras zonas del país. Hay algo detrás, una estructura, hay un problema estructural. Para eso hemos aplicado una metodología de modelación sistémica de este problema de política pública durante el curso, y que nos ayudaron, como les dije, todas las personas que expusieron durante el taller, que fueron Hernán Ramírez, por un lado, Gabriel Mendoza, Jessica Ulloa, ambos del Ministerio de Medio Ambiente involucrados en la formulación del PRAS, y Alex Sánchez, como decía, que fue abogado. Ellos nos ayudaron a identificar qué. Nos ayudaron a identificar las temáticas claves, cuáles son las cosas que aparecen, que emergen sistemáticamente como problemáticas en torno a la zona de Quintero Puchuncaví, como por ejemplo, obviamente, este hecho de que es un proceso histórico de hiperconcentración. Esto no es una cosa que aparece de un día para otro, es un proceso sostenido de hiperconcentración territorial de industrias estratégicas y contaminantes. Ese es un hecho constatado que está fácticamente recogido. Cosas como el impacto sociopsicológico de frustración, abandono y derrota de la comunidad local. O sea, hay un hecho muy duro, que es esto, ¿no? Luego, el hecho de que las medidas de intimidación no hayan reducido sistemáticamente el riesgo. Hay avances, hacen cosas, pero no lo hacen todo, lo hacen a media. El bloqueo político a dictación de normas ambientales más exigentes, parece como otra cosa clave. Obviamente el deterioro sistemático de la calidad del aire sobre las normas internacionales, incluso nacionales. De ahí nosotros identificamos 21 temáticas claves que son como condensaciones de temas, de problemas, cada uno muy bien documentados en la literatura y en la experiencia además de la gente, ¿no? Entonces, claro, todos estos temas son importantes como problema de política pública. Y nosotros pudiéramos decir, bueno, hay que responder al problema y responder a cada uno de ellos. Pero en realidad, todos por separado no son suficientes para explicar esta singularidad que hemos dicho anteriormente de la zona de sacrificio ambiental como problema público, esta pertinencia, esta pertinaz continuación, digamos, de este problema. Entonces hay un patrón detrás de esto, hay un patrón que une estas temáticas y que podrían explicar esa estructura, ¿no? Entonces nosotros no nos hemos quedado en los temas, hemos tratado de entender cómo están relacionados los temas y cómo ellos constituyen un patrón que hace que este tema persevere. Porque si descubrimos el patrón, entonces descubriremos la responsabilidad de la política pública, como decía. Bueno, nosotros hicimos este ejercicio de modelación, tomó un cierto tiempo, porque hay que tomar los temas, sistematizarlos, discutirlos, volverlos con ellos, ver si tienen consistencia, y luego mapeamos, digamos, este sistema, este relato, ¿no? Este es un sistema, la gracia que tiene es que se supone que describe una realidad que se sostiene a sí misma y que le da durabilidad, ¿no? Esto, como es difícil explicarlo así y no es el propósito, hemos tratado de sintetizarlo, simplificarlo, digamos. Y bueno, ¿cuál es la realidad que vemos nosotros después de este taller de la zona de sacrificio ambiental? Primero, hay un subsistema de concentración territorial económica, económico-territorial. Es decir, hay una serie de eventos que hacen que un área, ¿no es cierto?, adquiera una posición geoestratégica económica importante. Ese posicionamiento estratégico genera externalidades territoriales, eso genera la instalación, ¿no es cierto?, de una serie de empresas industriales importantes, y al instalarse empresa se revierte de nuevo este posicionamiento estratégico, se realimenta. Es decir, es interesante instalarse aquí, como me instalo genero nuevas oportunidades, mejoro ese posicionamiento estratégico y empieza a haber una retroalimentación positiva, digamos, de ese subsistema, y ese subsistema lo que genera es que a continuación genera un nuevo subsistema que le hemos llamado este subsistema de asimetría de recursos entre actores. Claro, ese sistema económico de industrias energéticas o estratégicas potentes, grandes,
van concentrándose recursos y los actores locales son cada vez más pequeños frente a esa concentración de recursos, que no son solo recursos económicos, son recursos de acceso a los medios, a la comunicación social, recursos al sistema político institucional. Es decir, se va produciendo junto con la concentración económica un subsistema sistemático de asimetría, ¿no? Y esta asimetría está relacionada con otro sistema, que es un sistema institucional débil. Tenemos un sistema institucional, de institucionalidad ambiental, y no solo ambiental, tenemos un Estado débil, ¿no es cierto?, que sufre de esta asimetría, ¿no? Lo hace más débil y así ese sistema institucional no es capaz de revertir este automatismo, digamos, de la concentración económica, y tenemos un primer bucle de retroalimentación positiva que hace que esto se siga produciendo, se realimenta solo, por decirlo de alguna manera. Claro, esta concentración de empresas potencialmente dominantes empieza a generar sistemáticamente este deterioro de la calidad de vida, que ya todos conocemos y que es la razón por la cual estamos aquí, pero este sistema ambiental no es capaz tampoco de revertirla, ¿no? Entonces, a más debilidad, obviamente más concentración, y si esa debilidad es mantenida, ¿no es cierto?, no solo por esta simetría, perdón, sino que por también este status quo, o sea, hay una simetría entre los actores y hay una tendencia a conservación de un status quo normativo institucional débil. Y obviamente esa debilidad aumenta esta otra debilidad, esto aumenta aquí, entonces tenemos un sistema que se produce perfectamente, ¿no? Se reproduce. Esto genera este subsistema de deterioro de la calidad de vida, de la salud, la calidad de vida, y es un sistema que deteriora, hay un deterioro ambiental no solo asociado a la atmósfera, sino también al medio en general, al medio marino, a la fauna, al suelo, ¿no?, que deteriora la calidad de las comunidades, ¿no es cierto? Y esto hace que el sistema institucional también se debilite, porque está presionado, ¿no es cierto? Tiene también una presión de un sistema que le dice, oye, las cosas no funcionan. Y el único elemento que va en contra, digamos, aquí tenemos un sistema perfectamente autorreproducido, ¿ya?, y que explica de alguna manera por qué esto continúa en el tiempo y por qué es tan difícil revertirlo. El único subsistema que va a contracorriente, ¿no es cierto?, es como un bucle de reforzamiento negativo, es el subsistema de respuesta social, comunitaria y política, que explica que estemos aquí. O sea, si este subsistema no existiera, nosotros estaríamos sentados aquí, y esto sería, ¿no es cierto?, surgiría de eternum, este empeoramiento, y ese subsistema obviamente frena, contrarresta los otros bucles, digamos, y los otros subsistemas, también contrarresta de alguna manera esta asimetría y el bloqueo normativo, pero no es capaz de revertirlo. Esta realidad sí. Y entonces nosotros entendemos que este mapa describe la responsabilidad de política pública. Hemos dicho, la EAE, esa es su función. Entonces, cualquier política pública que no dé cuenta de esta problemática, que no se haga en referencia a una problemática estructural de esta naturaleza, obviamente va a ser de acuerdo a nuestra descripción. Nosotros no estamos haciendo un proceso formal de evaluación ambiental estratégica, no sería suficiente, ¿no? De ahí esta pequeña definición, no tan pequeña, que hemos logrado hacer de qué es lo que es una zona de sacrificio ambiental, que dice que es un área territorial acotada que presenta un crónico, multidimensional e incremental deterioro de la calidad ambiental derivada de altas concentraciones de contaminantes provenientes de actividades industriales autorizadas, con efectos graves sobre la salud y la calidad de vida de la población y el medio ambiente, sin que el sistema político institucional haya sido capaz de afrontarlo en coherencia con la gravedad de los hechos. Es decir, aquí la temática ambiental, o sea, el problema de política pública está, digamos, incorpora la capacidad institucional o la incapacidad institucional para dar cuenta de esto, ¿no? Por eso decimos que las zonas de sacrificio constituyen un fallo institucional sistémico. O sea, el problema de política pública de la zona de sacrificio, visto de una perspectiva ambiental estratégica, dicho así, no es un problema de calidad del aire, no es un problema de falta de norma, no es un problema, es un fallo institucional sistémico. Hay algo en el sistema de gestión institucional que el país tiene que no es capaz, y por eso que no se ha anulado. Se repite siempre allí que estas condiciones se dan: concentración, posición geoestratégica, que genera externalidades económicas territoriales positivas, incremento de la instalación de actividades económicamente relevantes, lo que realimenta la importancia del punto estratégico, incapacidad del sistema para dar cuenta de la contaminación que supone, y eso se realimenta, ¿no? Entonces, esto revela el grado en que el sistema institucional tiene internalizados valores, principios, criterios ambientales y de sustentabilidad, así como las instancias y herramientas capaces de materializarlos en el proceso social de toma de decisiones.
Por lo tanto, la política pública solo le dará solución si asume este problema de política pública como tal. ¿Mm? Entonces, las zonas de sacrificio de alguna manera revelan que hay un metaproblema de política pública. Es un problema de política pública del propio sistema de gestión ambiental, entonces del propio sistema de política pública ambiental. Entonces, de esta manera, en este ejercicio, digamos, de evaluación ambiental estratégica, que lo hemos hecho, digamos, en el marco, obviamente, de una actividad académica y en un taller abierto, en un grupo de trabajo, hemos generado, de alguna forma, este patrón, la línea base contra la cual se debe medir la política pública para ver si es una política pública que da cuenta o no da cuenta del problema público que tenemos enfrente. Bien, esa es la introducción que yo queríamos hacer, digamos, como introducción a nuestros panelistas. Esperemos que a lo mejor les dé también un poco de perspectiva. Y entonces ahora pasamos a escucharlos a ellos. Como les decía Flavia, Marcelo y Víctor, la idea es que tengamos una primera vuelta sobre cuál es su experiencia, cuál es su visión sobre la zona y sobre las políticas públicas o lo que el Estado ha intentado hacer allí. Flavia, tú ¿te importaría partir a ti? No hemos sorteado el inicio, pero si tú quieres... Si no tengo ningún problema ya, en partir. ya, perfecto. Muchas gracias. Ahora, puedo compartir pantalla porque yo hice una presentación, pero que está muy en sintonía con lo que tú presentaste. Bueno, primero, gracias por invitarme. Ya. Y es como para ir tomando algunos puntos, ¿ya? Sí, ya eres coanfitrión, puedes hacerlo. Ok. Ahora la tengo que encontrar yo, porque esto es un problema en mi... Espérate, voy a cerrar acá, porque no estoy segura de tenerla abierta. Me dio la duda de tenerla abierta. Ah, sí la tengo abierta. Ok, les voy contando primero algunas cosas mientras logro compartir pantalla. Bueno, desde Fundación Terram venimos trabajando hace años en la zona de Puchuncaví Quintero. Partimos, yo creo que el año 2008 o 2009, por ahí. Ahí sí. ¿Ahí se ve bien? Sí, perfecto. Partimos el año 2008-2009, justamente en un momento bien complejo para la comunidad, porque ellos habían hecho habían llevado un proceso para a través de la Corte de Apelación y la Corte Suprema, para que no se instalara la termoeléctrica Campiche, porque se pretendía instalar en una zona, digamos, que era de áreas verdes, ¿ya? Y ellos ganaron en la Corte Suprema, pero sin embargo el gobierno de turno en ese momento era el fin del primer gobierno de Michelle Bachelet, en una maniobra bastante extraña, cambió el plano regulador, ¿ya? A través del Ministerio de Vivienda. Y con eso se autorizó la construcción de la termoeléctrica. Entonces, cuando nosotros llegamos a trabajar con la comunidad estaba muy deprimida, defraudada, frustrada, que es uno de los antecedentes que tú muestras en el análisis, porque en el fondo ellos habían hecho todo un proceso, tanto por participación ciudadana como en tribunales, y esto finalmente, a pesar de que ganaron, perdieron porque la termoeléctrica Campiche de Aigener se terminó instalando y de hecho hoy día está funcionando, ¿ya? Entonces, lo primero que hicimos con ellos, hicimos una serie de talleres y cosas, pero lo primero que, por lo menos para nosotros en Terram, fue súper significativo, es que logramos que todas las organizaciones locales, nos juntábamos en Ventana, en la sede de los pescadores de Ventana, las organizaciones que ahí concurrían, hicieran una carta conjunta a raíz de que se estaba discutiendo el Prembal, ¿ya? Justamente porque había una franja, digamos, que se quería pasar a uso industrial y ellos querían que siguiera siendo una zona de resguardo. Si bien al principio tuvimos éxito, eso después fracasó, pero fue como
una mezcla de trabajo entre lo técnico y lo social, recoger a esta gente que estaba con mucha frustración. Entonces, ese es como el marco en que nos empezamos a mover. Bueno, esta foto yo la pongo muchas veces en mis presentaciones porque es la zona en la década del 60, cuando ya uno ve la enorme contaminación que había ahí. No voy a entrar en la cronología porque tú ya hablaste, esta es la bahía. Nosotros hicimos este mapa en el año 2018, cuando justamente fueron las contaminaciones masivas, un poco para mostrar cómo se instalan aquí las industrias y también que vean acá estos semitriangulitos en amarillo son las escuelas, ¿ya? Escuelas que reciben contaminación y que está afectando a los niños recurrentemente. De hecho, en el primer gobierno de Sebastián Piñera, esto que dice acá, ex escuela de la Greda, fue una de las escuelas que también tuvo una intoxicación masiva y producto de eso, en el primer gobierno de Piñera se hizo un levantamiento, el Ceremi de Salud revisó al interior de las salas de clase, digamos, suelos, techos, y resultó que todas las escuelas de la zona estaban con presencia de metales pesados. Después de eso se ordenó una limpieza que nunca se hizo, ¿ya? Entonces, esto nos va dando cuenta de cómo, si bien hay acciones y posibles acciones, no van funcionando. Y eso es como el telón de fondo que cruza desde nuestra perspectiva las zonas de sacrificio y particularmente Puchuncaví y Quintero. Luego, para ir en la parte como regulatoria, la Constitución nos garantiza el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, pero la ley 19.300 define contaminación. Y esto ha sido usado, yo diría, perversamente en la política ambiental chilena, porque la contaminación se define en función de si hay o no normativa ambiental. Y cuando no hay normativa ambiental, jurídicamente no hay contaminación. Y eso es lo que pasa en muchos lugares, digamos, o sea, no hay contaminación porque no hay normativa. Y de hecho, Chile tiene muy poca normativa ambiental, no tenemos norma de calidad arsénico respirable, que fue eliminada hace 26 años por el presidente Frey, diciendo que iba a haber una nueva norma de calidad arsénico respirable que la iba a dictar la recién creada CONAMA con el Ministerio de Salud, porque la normativa anterior la había dictado Elwin solo desde Salud. No hay normativa para compuestos orgánicos volátiles, para persistentes, no tenemos normativa de suelo, la normativa de agua es escasa, no hay sobrecontaminación difusa, etc. ¿Ya? O sea, yo diría que esta parte entre la Constitución y la ley ambiental han hecho un mal juego en el sentido de que de alguna manera se ha percibido que la dictación de normativa, sin entrar a la calidad de la normativa puede ser buena o mala, pero sin entrar a la calidad de la normativa se ha paralizado la dictación de normas. Parece que me fui para atrás, acá está. Entonces, otro de los problemas que tenemos es que muchos de los proyectos, dada la antigüedad de esta zona esta zona de sacrificio, muchos de los proyectos no han sido evaluados ambientalmente en lo que nosotros llamamos su operación principal. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que como fueron instalados antes del reglamento del año 97 del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, la operación principal no tiene evaluación ambiental y lo que hay son evaluaciones ambientales de ampliaciones o partes anexas a la instalación principal vía declaraciones de impacto ambiental. Voy a buscar esto porque yo, desde mi punto de vista, desordenado. Aquí está. ¿Ya? Entonces nosotros hicimos cuando fue esta contaminación el año 2018, nos metimos a todas las industrias y vimos cuáles tenían RCA y para qué tenían RCA. Y ustedes ven, por ejemplo, esta que es del año 91, tiene puras vías, no tiene ningún estudio de impacto ambiental. Esta que es del año 1954, puras vías. La del 64, puras vías, y así, ¿ya? Entonces, eso nos va dando como una imagen también
y esto, bueno, la presentación se las puedo dejar, pero esta base de datos es súper interesante en ese sentido, porque nos da un reflejo de que en el fondo muchas de las industrias que operan ahí no fueron evaluadas ambientalmente vía estudio, ¿ya? Solo vía declaración de impacto ambiental, partes anexas, lo cual tiene... estas son las que tienen estudio de impacto ambiental, están aquí. Lo cual tiene implicancia en la fiscalización, ¿ya? Porque si no tienen RCA, resolución de calificación ambiental, la Superintendencia de Medio Ambiente no puede fiscalizar. Y ese fue uno de los dramas que ocurrió en las contaminaciones masivas del 2018, que la Superintendencia solo podía fiscalizar ciertas partes de las industrias que allí habían, ya no todas, y por lo tanto no podía determinar más allá, digamos, de un montón de otras situaciones, si alguna de las industrias en las partes no evaluadas ambientalmente estaba contaminando o no. Después tenemos una normativa ambiental, digamos, insuficiente, que no está, yo diría, de acuerdo a las recomendaciones de la OMS. Tenemos una dependencia de todas las estaciones de monitoreo, muchas son de empresas. Por lo tanto, a pesar de que están en línea, son públicas, no son del Estado. Y bueno, lo que les decía aquí, los problemas de la superintendencia. Luego hay otro problema que nosotros hemos detectado en relación a esta zona que rige para todo Chile también, y que tiene que ver con los procesos de actualización y revisión de normas. Por un lado tenemos normativa escasa e insuficiente, y por otro tenemos problemas. La ley ambiental chilena establece que las normas deben ser actualizadas cada 5 años. Sin embargo, por ejemplo, la norma primaria de calidad ambiental para material particulado respirable, una vez que se inicia el proceso, no está claro cuándo tiene que terminar. Entonces, por un lado tenemos dos problemas aquí. Uno, que las normas no se actualizan cada 5 años, y dos, que los procesos no duran un tiempo, no tienen definido un tiempo de duración mínimo o máximo, y por lo tanto se extienden. Y así es como la norma de MP10 está en actualización del año 2016, pero esta es una historia harto más larga, porque en realidad esto está desde el 2016 por un problema que tuvo la norma que dictaron y que la rechazó el Tribunal Ambiental y la Corte Suprema. Después, el DS90, que es de RILE, está en actualización desde el 2006, la de ozono desde el 2010, la de dióxido de nitrógeno desde el 2010, o sea, 10 años. La otra tiene 14 años para actualizar una norma, ¿ya? Entonces, esto va configurando un escenario complejo. Lo mismo, digamos, con las normas existentes de calidad de aire. Si uno las compara, la normativa chilena con las recomendaciones de la Unión Europea, quedamos súper mal parados, ¿ya? Y eso es otro de los problemas que afronta la zona. Esto ya se los mostré. Flavia, ¿va sintetizando? Sí, claro. Y lo último que quiero nombrarles es el tema de las pertinencias, que afortunadamente hubo hace poco un proyecto de ley del gobierno de Sebastián Piñera actual, que se llama Agenda Pro Inversión, ¿ya? Que trataba de regularizar las pertinencias. ¿Y qué son las pertinencias? Son preguntas que hacen los proponentes, los titulares de proyecto, al SEA, ¿ya? Sobre si es necesario o no que entre en evaluación ambiental. Y cuando el SEA les dice que no, los autoriza a hacer la acción que ellos determinan. Y en este caso nosotros pesquisamos que el SEA autorizó a Codelco a aumentar la cantidad de uso de tiurea, que es un contaminante muy tóxico, sin haber sido evaluado ambientalmente. Entonces, y para resumir, como tú dices, existen un montón de problemas que configuran esto, sin entrar en los problemas de salud, que ahí hay otra gama de problemas enormes que tienen que ver con que no hay suficiente, digamos, equipamiento, que no hay... ¿cómo es que se llama? Capacidad de atender las emergencias, de monitoreo de salud en los cánceres, etcétera, etcétera, etcétera. Es una larga lista. Pero para resumir,
lo que ha pasado en Puchuncaví Quintero es que ha habido un negligente actuar del Estado, ¿ya? En materia, esto es histórico, no le toca ni a un gobierno ni a otro, le toca a todos, ¿ya? En que nadie se ha querido hacer cargo de esta situación que se viene produciendo desde la década de fines de los 60, ¿ya? Y donde la normativa ambiental, como ustedes bien señalan en lo que hicieron con evaluación ambiental y estratégica, y la política pública no es capaz de hacerse cargo. ¿Por qué? Porque no ha habido voluntad política, porque si hubiera habido alguna voluntad política de hacerse cargo de algunas cosas, no de todas, yo no creo que se hubiera terminado la zona de sacrificio ni se hubiera terminado la contaminación ahí, pero hubiera bajado a niveles significativos y la calidad de vida de la gente de esa zona sería bastante mejor de lo que es hoy día. Finalmente quiero contarles que en esta cosa de que nosotros seguimos lo que hace, digamos, el Estado en materia normativa, el año pasado presentamos ante la Contraloría un recurso de reclamación porque el Ministerio de Medio Ambiente no, se había negado a iniciar el proceso de actualización de la norma de emisión de termoeléctrica. ¿Ya? Primero tratamos que lo hiciera el Ministerio, se negó, hicimos este recurso administrativo ante Contraloría y el 3 de febrero de este año la Contraloría se pronunció, ¿cómo es que se llama? Indicándole al Ministerio que tenía que iniciar el proceso y el proceso hoy día está abierto. Y en julio de este año presentamos un recurso de protección solicitando la dictación de la norma de calidad de arsénico respirable y la actualización de normas de fundiciones y la actualización de la norma del PM2,5, que estas dos últimas que están atrasadas. Y todavía, digamos, esto está en la Corte, ya hubo un fallo de la Corte de Apelación en contra nuestro, pero la parte buena de esto es que producto de esta acción legal, en el proceso de discusión, y por eso el fallo en contra nuestro, el Ministerio de Medio Ambiente anunció el inicio del proceso de dos procesos normativos, el de dictación de la norma de calidad primaria de arsénico respirable y el de la actualización de la norma de fundiciones. Por lo tanto, solo nos queda seguir batallando porque el Ministerio inicie la actualización de la norma del 2,5. ¿Qué quiero decir con esto y con esto termino? Es que en el fondo, aquí, si no hay acción ciudadana, la verdad es que, y en eso concuerdo con el diagnóstico, este tema se queda pegado y se siguen creando zonas de sacrificio en Chile, porque hasta aquí lo que hemos visto es que no ha habido voluntad política. Entendemos que los instrumentos de política pública o normativos que hay son débiles, pero aún así la situación podría ser mucho mejor de lo que es si hubiera habido mucho más voluntad política. Gracias. Gracias, Flavia. Creo que ha, digamos, confirmado algunas de las cosas que ya habíamos visto, sobre todo de lo contradictorio que ha sido el comportamiento público, ¿no? En todos estos años. Marcelo, ¿te parece a ti pasar ahora a darnos tu opinión? Sí, perfecto, muchas gracias. Y entonces acá voy a empezar a tomar el tiempo, ya tengo como 10 minutos. Sí, yo coincido mucho con la Flavia con respecto al diagnóstico y la historia, y también fui parte de eso, y les voy a contar algunas cosas que les puede ayudar para poder ver y hacia adelante no se sigan cometiendo los mismos errores y tengamos un diagnóstico fundado en lo que queda por hacer, ¿no es cierto? Entonces, primero que todo quería comentar que para mí me produce una enorme frustración no poder haber avanzado más, no se imaginan cuánto, en el tema del plan de descontaminación de Puchuncaví Quintero y la norma de dióxido de azufre, que en particular fue muy frustrante porque en la práctica yo creo la norma más polémica que tenía el Ministerio de Medio Ambiente la llevamos 4 veces al Consejo de Ministros y siempre no era un equilibrio precario y al final nunca quisimos llevarla de nuevo porque era una norma que el consenso no causaba ningún beneficio a nadie. O sea, en el fondo, y la norma que en la práctica nosotros podríamos haber publicado fue muy similar a la que terminó publicándose, y lamentablemente es inexplicable que el Estado chileno haga una norma que en la práctica se supera por una empresa del Estado chileno y al mismo tiempo esta permite que se llegue a niveles
de superación en torno a 132 veces al año, cuando en otros lados se exigiría mucho más. Entonces, esa frustración, les voy a empezar a hablar un poco de dónde viene y cómo poder superarlo. Y también las zonas de sacrificio han estado marcados por presión indebida. Indudablemente, por ejemplo, esta presión del ministro Pérez Lloma para poder cambiar entre gallos y medianoche lo que fue Campiche, su suelo. Y si hubiera sido por él, yo lo sé porque he estado ahí conversando, él hubiera aprobado Barrancones. Así que también estamos hablando de que en ese tiempo de los hombres de negro, de Dogman, ¿no es cierto?, la cantidad de termoeléctricas que se aprobaron fueron tremendas, y por suerte no se construyeron ni la mitad de las que se aprobaron, porque en la práctica la ciudadanía intervino en energía minera, en lo que fue los robles, entre otros lados. Y lo que encuentro realmente una locura, esa norma que duró 4 meses que mencionaba Flavia, de la norma de arsénico. Y les cuento algo, o sea, yo cuando leí esa cuestión, habiendo sido ministro, pues, perdónenme la ignorancia en eso, yo pensaba que cuando se hablaba de la norma de arsénico, hablábamos de que la Comunidad Europea tenía una y nosotros debíamos aspirar a esa, pero era inconcebible pensar de que hubo una norma de calidad de aire de arsénico que duró 4 meses, que fue promulgada por el presidente Elwin, estuvo vigente básicamente en abril y ya en julio había sido derogada, con una promesa que iba a ser repuesta y que nunca fue repuesta. Y le pregunté incluso a la ministra Uriarte y me dijo no tenía idea tampoco. Entonces, en esta cuestión hay tanta cuestión oscura y que ni siquiera uno entiende ni concibe cómo puede haber sido. Pero en la práctica eso también explica el hecho de que no haya normas de suelo. Y tuvimos un atisbo de poder empezar a regular suelo después de lo que pasó en Copiapó, en donde los relaves mineros fueron movidos, nosotros medimos en todos lados metales pesados, y quisimos iniciar un proceso para hacer la norma de suelo, pero esa cuestión se entrampó como muchas otras cosas más. Y volvamos también a una historia que también es bien nefasta, que el 2013, cuando el gobierno quiere derogar la norma MP10 anual. Esa norma MP10 anual, yo participé como perito y fue uno de los últimos actos que hice como persona natural antes de asumir como subsecretario, y por tanto me tuve que inhabilitar durante todo ese proceso de regulatorio, en donde Natalia Alfieri y la comunidad y otros actores fueron capaces de revertir esto y ganarle la Corte Suprema a todos los técnicos, las tecnocracias, porque en la práctica esa norma era bien nefasta, porque representaba algo que era lo opuesto a lo que debe hacer un análisis técnico-económico. Un análisis técnico-económico dice, hay beneficios y costos, los pondero, y voy a regular esto, y los costos son mayores que los beneficios, y vale la pena hacerlo. Pero en este caso fue algo más enfermo, fue que era más óptimo derogar la norma MP10, porque el incremental de una norma MP10 que no cubría la norma MP2,5 era poco óptimo, y significaba tomar medidas en Sierra Gorda, en Calama, en Huasco, en Puchuncaví, en Coronel, en zonas de sacrificio en definitiva. Y esa cuestión a mí me revolvió el estómago, y por eso trabajé, y también una cuestión que cuando yo hice ese informe perito en donde fuimos súper duros con respecto a esto, eso yo lo sabía, habiendo sabido ese día que me he nombrado subsecretario, entonces sabía que usted me podía traer problemas después, pero lo bueno es que continuó el proceso y se derogó. Y eso postergó que hubiera un plan de descontaminación en Calama, por ejemplo. Esa cuestión es inexplicable. Y después otros temas, pero por lo menos hay que ver las cosas que se han avanzado y para poder ver las cosas que faltan por hacer. Entonces le voy a comentar brevemente porque vamos a seguir conversando. Las termoeléctricas. En las termoeléctricas yo creo que hay un avance, y ese avance fue un avance institucional, gente como la Priscila Ulloa, como la Carmen Gloria Contreras, que fueron capaces de poder doblarle la mano a todas las termoeléctricas que decían que no podían cumplir ninguna norma, y hoy día se cumple en todo Chile con holgura. Eso permitió que hubiera un impuesto verde, ojalá que fuera más alto, pero ese impuesto verde se causa y se fonda en el hecho de que seamos capaces de poder regular a esas termoeléctricas. Las termoeléctricas bajaron un 80% su emisión de material particulado.
Eso fue significativo. En NOx también. Y Tocopilla, por ejemplo, uno puede observar que bajó muchísimo la contaminación de 32 microgramos anuales a en torno a 15 hoy día, casi a la mitad. Y eso fue porque hubo una norma de emisiones que funcionó. Y que yo creo que es importante reconocer que fue un avance, ¿ya? Y eso también nos permitió darle dos estocadas a las termoeléctricas. Una, con la norma termoeléctrica, 30% más caro instalar una termoeléctrica de carbón hoy día que antes. Con el impuesto verde la operación se hace más cara y puede subir más todavía. Y creamos las condiciones para que quedaran obsoletas. Y si es que se cierra el 2025, 2030, eso no habría ocurrido sin una norma de termoeléctrica y un impuesto verde. Y eso es un avance. Sí, eso no quita el hecho de que esas termoeléctricas siguen tirando carbón, ¿no es cierto?, que está en baramiento. Los gallos dicen, no, eso viene del pasado. Sí, ¿y quién era el dueño del pasado? Usted mismo. Ese carbón no llegó de casualidad, ese carbón, entonces, y son las cosas que uno se frustra porque la Superintendencia de Medio Ambiente no podía fiscalizar eso porque los permisos ambientales no tenían compromisos específicos con respecto a esos temas. El tema de las fundiciones es más frustrante todavía, porque, y quien quiere seguir eso más en detalle, es que hay una columna que se llama La tragedia en el horizonte, que está en el mostrador, en donde en las fundiciones, efectivamente, yo soy de la quinta región, yo pasaba por allá por Ventana, veía la contaminación tremenda. El año 94 se hace un plan de descontaminación que entra en vigencia en el 97, que bajó en torno al 90% de la contaminación de Ventana en cuanto a azufre y material particulado. Fue un hecho importante. Pasamos del siglo XVIII al XIX, pero estamos en el siglo XX, XXI, y por tanto tenía que avanzarse más. Y por tanto, cuando el año 2011, 2010, estoy con el Pablo Ruiz, hacemos un estudio y vimos cuántos los niveles altos de dióxido de azufre que habían en temas horarios. Hicimos un estudio para CONAMA recomendando que hubiera una norma de dióxido de azufre horario. Y cuando el año 2011 ocurre los hechos de la GREA, te juro que fue para mí una cuestión visceral en cuanto a la rabia que sentí porque esa cuestión se dio a sabiendas de que hubo presión indebida que están en todos los expedientes. Tú puedes ver cómo los mismos personeros que están hoy día en el Ministerio de Minería estuvieron en el año 2000 diciendo que no se podía hacer una norma horaria porque no sabemos si los niños de Chile sufren las mismas consecuencias de los niños de otros países con los cuales está demostrado que esto causa daño en la salud. O las empresas como Noranda, etcétera, Codelco. Tú puedes ver los personajes y son realmente terribles. Entonces, por lo tanto, cuando nosotros llegamos al gobierno, yo dije, hay que hacer una norma de dióxido de azufre. Y convencí al ministro Badenier y avanzamos en esa norma. Pero esa norma se opuso férreamente el Ministerio de Hacienda, Minería y Economía, coludidos, sentados a la mesa con conflicto de interés, porque son juez y parte. Cuando tú estás regulando en un consejo de ministros y hay intereses creados, tú tienes que inhabilitarte. Si tú no quieres aprobar una norma porque causa mayores costos para una empresa del Estado, como el caso Codelco, tienes que inhabilitarte. Si tú eres parte de un directorio de ENAMI, tienes que inhabilitarte. Y eso no se dio. Y por tanto, nunca llegamos a un acuerdo de una norma. Y esa norma, de haberse aplicado, habría gatillado algo que es más frustrante todavía. Habría gatillado el fin de parchar fundiciones, sino que hacer fundiciones nuevas, eficientes y menos contaminantes. Entonces, la mayor tragedia de toda esta es que lo que se hizo fue parchar fundiciones, no mejorar ningún estándar ambiental ni económico de operativo. Y por tanto, desecharon un proyecto con van positivo social, económico y ambiental por uno negativo en todos los aspectos. Y por lo tanto, simplemente el hecho de no querer gastar más. Y eso es una frustración tremenda porque en la práctica no se puede esperar en ese momento que un subsecretario sea capaz de poder doblegarle la mano a 3 ministros. La historia después, en Dominga, fue lo contrario. Y no están aislados esos temas. Yo creo que están interrelacionados como historia, no mucha gente hace el vínculo. Y por eso, en la práctica, es mi frustración. El hecho de ver el cortoplacismo que tenían autoridades que no eran capaces de poder causar que Codelco invirtiera mejor para que estuviera mejor la zona. Lo que queda por hacer, impuesto verde, aumentarlo y ocuparlo para financiar el CRAS. Hubiéramos tenido un año más de gobierno, eso habría sido lo que habríamos hecho, peleando con otro ministro de Hacienda por ahí, por cierto,
pero el problema que hay ahí es que en la práctica bueno, y lo que le quería comentar, ¿no es cierto? Porque acá está nuestro compañero que estuvo en el CRAS, nosotros, y ellos lo pueden saber, y la gente que participó, nosotros no censuramos nada el CRAS. El CRAS, el PRAS, el Plan de Recuperación Ambiental y Social, por lo menos lo que me tocó a mí, yo no censuré absolutamente nada. Es exactamente lo que la ciudadanía quiere, y por tanto ese PRAS de Quintero, el de Huasco y el de Coronel, es la hoja de ruta para remediar la zona de sacrificio como lo ha determinado la misma ciudadanía en esos lugares. Gracias, Marcelo, además por una intervención tan personalizada y por tu experiencia, ¿no? Que yo creo que es muy rica a los efectos de esta conversación. Entonces ahora le vamos a pedir a Víctor que si puede tomar la palabra y transmitirnos su visión de las cosas y del proceso ahí de Quintero Puchuncaví. Víctor, por favor. Sí, para tranquilizarme, después de lo que he escuchado, quiero, ¿cómo se llama? Que cambies, por favor, en la presentación mi nombre, porque aparece Oscar. Es para tranquilizarme yo y para que tú estés bien, ¿no? O sea... Perdón, lo hacemos, sí, de acuerdo. Perdón. Compadezco a Marcelo Mena, o sea, él está sufriendo frustraciones y dolores de estómago hace mucho tiempo, y nosotros cáncer y muerte de amigos, familiares. La relación está clarita, ¿ya? Yo lo que puedo hablar es lo que he vivido, todo lo que ha pasado. Recuerdo también, se me viene a la mente, don Marcelo Mena, que hubo una comisión revisadora de la Cámara de Diputados, en la cual usted se negó a asistir y tampoco mandó ninguna comunicación escrita acerca de todo lo que le preguntaron. Y usted estaba en Estados Unidos gozando y le estaban preguntando por lo que estaba pasando acá, cuando usted era ministro, ahora que recuerdo. Bueno, nosotros, bueno, de mucho tiempo atrás que estamos con este problema, no solo hemos tenido inconvenientes, también hemos tenido alegría. Voy a partir por ahí para tratar de tranquilizarme un poco. Bajamos una termoeléctrica que se llamaba Río Corriente, bajamos otra termoeléctrica que se llamaba Energía Minera, bajamos un basurero tóxico de Oxiquín también, ¿ya? Entonces íbamos en muy buena lid y llegó Ventana. Para hacérselo lo más corto posible, Ventana perdimos 3-2 en la Suprema. Y ahí llega Campiche, que Flavia lo ha explicado bastante bien, donde nosotros teníamos con orden de demolición a Campiche, donde el embajador de Estados Unidos presiona a la presidencia de la época en Chile para que esta empresa pueda trabajar, ¿ya? Y efectivamente hacen una ley que solamente la ha ocupado AS Gener en Ventana, Puchuncaví, y no la ha ocupado ninguna otra empresa en Chile. Es una ley a medida para que ellos puedan funcionar. No solo eso, sino que además piden la autorización al Consejo, el Consejo la niega, y después de una intervención, el Consejo de Puchuncaví lo aprueba, y ofrecen $1 millón en fondos concursables por 10 años a la comuna de Puchuncaví, que ya están a punto de terminar, porque ya deben de quedar como 2 años. Así se trabaja, ¿cómo se llama acá? O sea, nosotros, Puchuncaví, que es una comuna de 17.500 habitantes, Quintero, que somos 32, 36.000 habitantes, dependiendo del censo, contra un Goliat que nada menos que de Estados Unidos vienen a hacer maquinaciones acá. Tengo algunas notas, bueno,
Yo pertenezco dentro de otras organizaciones al Consejo Ecológico Puchuncaví Quintero, que fue el primera organización ambiental que se creó en Quintero, Puchuncaví. Como le expliqué, lo que pasó con Ventana y con la otra termoeléctrica, se nombró a Hernán Ramírez. Hernán Ramírez es una persona sumamente importante porque nosotros fuimos los primeros en Chile en judicializar todos estos temas ambientales. Y Hernán Ramírez fue el que organizó a todos los que tenían problemas de sur a norte para que vinieran a un seminario a enseñarles cómo tenían que hacerlo. Entonces, de ahí nace, que nadie lo sabe, de Quintero, Puchuncaví, nace toda esta legislación y toda esta judicialización de los problemas ambientales en Chile. Bueno, ¿qué más puedo explicarle? Los problemas que, ¿cómo se llama? Que acá tenemos ese efecto a las normas, obviamente, pero también por problema del CIA. Las empresas se fiscalizan una por una y no se fiscaliza el contexto total. Por lo tanto, obviamente cada empresa consigue su RCA por lo que ella contamina, por lo que ella produce. Pero el nexo de todas las empresas es lo que los tiene preocupados y los que nos tiene un cóctel de elementos dentro de la bahía. ¿Por qué llegaron las empresas acá? Porque se dio. El territorio acepta empresas contaminantes peligrosas. ¿Cómo se llama? Está testeado la tierra como apta para empresas contaminantes peligrosas. La bahía es una bahía natural, tranquilísima. De hecho, este siempre iba a ser el puerto mayor, según Lord Cochrane, y después apareció Valparaíso. Por lo tanto, también usan agua de mar para su producción. Acá las termoeléctricas succionan agua de mar en ductos de alrededor de 1,20 m, 1,50 m de diámetro, donde succionan larvas, plancton, microplancton, huevos de pescado. Inclusive tenemos registro de haber succionado lobos de mar, nutrias, sardinas, y la tiran alrededor de, o sea, perdón, la devuelven alrededor de 7 grados la pluma, como se llama, sobre el nivel del mar. Y tenemos otras empresas, como GNL, que trae el gas criogenizado, eso es a 160 grados bajo cero, y la tiran 7 grados de temperatura del agua sobre el nivel del mar. Por lo tanto, los pocos zooplancton, plancton, que como se llama, que estén en nuestra bahía, pasa de un proceso normal a uno muy caliente, a uno muy frío. Por lo tanto, esa es la pérdida que tienen los pescadores, que se aduce que, ¿cómo se llama?, que no hay reproducción de los productos. Y además que hay succión también de ellos. Con respecto a ver, ¿qué más puedo decir? Con respecto a la antigüedad, o sea, también ahora que me acuerdo y veo a la señora Mena, el 2015, a ver, el año 94 se declaró zona saturada por PM10 porque no se medía el PM2,5 y el SO2, la zona aledaña a Ventana, que corresponde, como se llama, la zona de Puchuncaví Quintero. En el decreto 252, también del año 94, se declara el primer plan de descontaminación de Chile para esos dos componentes. En el decreto número 10 del año 2015, se declara zona saturada de PM2,5 por concentración anual. ¿Ya? Y esto es importante que, ¿cómo se llama?, que lo
que se analice. Porque a nosotros por decreto, o sea, del año 94 al 2015, éramos saturados por CO2. El 2015 nos liberan de CO2 hasta el 2019, que se dicta la primera norma. Esos 4 años que estaba el señor Mena, del 2015 al 2019, nosotros quedamos liberados, quedamos con aire limpio, por decreto. Cuando los peores problemas que hemos tenido en la comuna son por CO2, por los piques, es lo que la gente, ¿cómo se llama?, percibe. ¿Ya? Ahora, tiene mala memoria también el señor Mena, porque él dice que la norma era similar, la que él, ¿cómo se llama?, traía a la comunidad. Estaba ahí yo cuando la presentó, que tuvo que salir rápidamente. La norma que presentó en ese momento era de 500 microgramos por metro cúbico. Y la norma horaria, y la norma que tenemos es de 350. Es muy similar. Les decía que el 2015 nosotros quedamos, ¿cómo se llama?, por decreto, libre de CO2. ¿Por qué es importante esto? Porque los monitoreos de la red Ventana a nosotros no nos dan para hacer un plan de descontaminación. Nos dan solamente para hacer un plan de prevención, porque marcaba solamente latencia a las estaciones de Quintero Puchuncaví. La que marcó saturación es una estación de Concón. Por lo tanto, ¿qué es lo que hizo el ministerio? Agregó Concón a la red para poder hacer un plan de prevención y descontaminación. La estación Concón marcó concentración anual y por lo tanto tuvo, ¿cómo se llama?, saturación. Latencia de PM2,5 marcaron Concón, Puchuncaví, La Agrea y Quintero, y latencia de PM10 anual marcó Concón, Quintero y La Agrea. Es importantísimo, o sea, acá donde se supone que está toda la contaminación, no marcó como para poder hacer este plan nuevo de prevención y descontaminación. Yo creo que quedo hasta ahí y dejo tiempo para que después me puedan hacer más preguntas si es que así lo requieren. Gracias, Víctor, te agradecemos. Yo creo que desde el ejercicio que estamos haciendo entendemos el enfado, la molestia, y no solo eso, sino que entendemos que ustedes para vivir allí donde viven, tengan además que dedicarle tiempo a todo eso que tú haces, de entender algo que, por ejemplo, donde yo vivo no tengo que hacerlo, no tengo que preocuparme de eso. O sea, no solo hay una agresión material importante para ustedes, sino que además tienen que dedicarle mucho tiempo para tratar de salir de ahí. Y toda su vida, y lo entiendo, su enfado y eso, y además los hemos invitado aquí por eso, porque hay que escuchar a los ciudadanos. No es óbice, eso sí, para que tratemos de mantener la conversación en un tono de no tener referencias tan personales. Yo entiendo que todos ocupamos situaciones distintas, en particular Marcelo, tú hiciste varias referencias a Marcelo, te pido que tratemos de mantenernos en los hechos y no en las personas, simplemente para mantener este diálogo. Yo creo que es bueno que lo escuchemos, entiendo, como te digo, tu incluso posible visceralidad, pero tratemos de mantener una cierta contención en términos personales, de alusiones personales. Yo no sé, Marcelo, si tú a propósito de eso quisieras responder algo, porque entiendo que tendría el derecho a lo mejor a decir algo. Sí, no, sí, yo creo que Víctor tiene todo el derecho a estar enojado con las cosas que se han dado, de la misma forma que yo he comentado mi frustración. Solamente clarificar un par de cosas. O sea, yo no pude ir a la comisión investigadora y fue súper coincidente que, el culpable era el único que no estaba. No podía porque el Banco Mundial impide por estatuto a poder participar en parlamento local. Y por tanto estaba tramitando un permiso, y ese permiso me lo dieron en enero, y ya había cerrado la comisión investigadora y no pude presentar. Entonces, por tanto, lo que yo habría dicho ahí es lo que sigo diciendo y nunca he dejado de decir,
el plan de descontaminación no está diseñado nunca para resolver los problemas de contaminación de material particulado en la zona, porque, como decía Víctor, es latente la zona. Lo que importaba era la norma de dióxido de azufre. Y por eso, cuando en agosto del 2018 asume la ministra Schmidt, la primera cuestión que hice cuando uno podría huir y estar en Estados Unidos, etcétera, no involucrarse, fue llamarla y decirle exactamente las cosas que no pudimos avanzar y cómo poder superarla y quiénes eran las personas que impedían ese avance. Eso es súper importante tener en cuenta. Y en la práctica también quería clarificar que nunca se derogó ninguna norma ni ningún estado de latencia, simplemente se van sumando, son aditivas, y por tanto nunca le quitamos la superación de latencia a azufre, al contrario, que sí queríamos regularlo. Y en la práctica, cuando digo que una norma de 350 y 500 es similar, porque tiene que ver con lo siguiente, porque la cantidad de veces que permite que se supere, superar 88 veces a 500 microgramos, es el equivalente, de hecho es una tarea que yo hago hacer a mi alumno en la universidad, a superar la 132 con una norma de 135. Entonces, en el fondo uno rankea los números y ve si está arriba de 350 o no, contando 88 números o 132, y en realidad eran más o menos parecidas. Pero eso no quita el hecho de que ambas eran insuficientes. Eso es lo que quiero decir con eso. O sea, en la práctica, ¿por qué es importante tratar de superar esta cuestión y hacerse cargo y no engañarse con los diagnósticos? Punto uno es que los temas que hay que avanzar son los que uno ha dicho. El PRAS los levanta. Normas de calidad de agua para en la bahía. Normas de suelos. Remediación efectiva. Hacer que se hace con los activos. Incluso cuando se cierra la termoeléctrica, ¿qué vamos a hacer con esos activos? La norma de arsénico, también fundamental. ¿Cómo se financia eso? Pero lo más importante es entender que incluso en la ministra Schmidt no está el problema. Y sería súper fácil por mí decirle cosas injustas de que ella hizo una norma que es poco exigente, etc. Lo importante es que el Ministerio de Hacienda de una vez por todas asuma que tiene que cerrar esa fundición y tiene que abrir una nueva en otro lado, que no sea una zona de sacrificio. Eso en definitiva. Entonces, uno podrá pensar que me equivoqué en presentar varias veces, porque en la práctica el ministro no iba para allá, el que era yo, y me decían varias veces, me decían, váyase, que usted no nos va a convencer, porque, y en el fondo entiendo que se le quiera echar la culpa siempre a quien ven, ¿no es cierto? Pero no a quien no va nunca. Eso nomás quería comentar. Ok, muchas gracias. Bueno, hemos hecho como una primera pasada y la impresión, creo que nos queda todo, es que de una gran ineficiencia, ¿no? Qué sorprendente ineficiencia o negligencia, como decía Flavia, del Estado chileno y estos operadores que mencionaba también Marcelo, qué poco escuchar a la ciudadanía. Entonces uno se pregunta, ¿qué viene para adelante? ¿Qué puede esperar la sociedad y nuestros conciudadanos, compatriotas de Quintero, que es un país de Huasco y de las otras zonas de sacrificio? Porque es como muy estructural, realmente el mapeo que nosotros hicimos en el taller termina como confirmándose una y otra vez, es muy estructural. Es decir, lo que decía Marcelo, el hecho que en el Consejo de Ministros de la Sustentabilidad hay una oposición, o sea, es como una protección ambiental tutelada, ¿no? El sistema ambiental chileno es como, la protección del medio ambiente está tutelada justamente por los que no les interesa mucho proteger el medio ambiente. Entonces, ¿qué viene para adelante? ¿Qué viene para adelante? ¿Qué expectativas? El tema constitucional también está ahí y es a lo mejor una puerta, una ventana para hacer algo. Brian, no sé si tú puedes conversar un poco esta reflexión, cómo ven ustedes y qué piensan de esto. Yo creo que aquí hay varias cosas que están ocurriendo en Puchuncaví, Quintero, en otras zonas de sacrificio y también en otras zonas de Chile donde se han levantado movimientos socioambientales o donde hay organizaciones locales en conflicto. ¿Ya? O sea, aquí tenemos un mapa que es diverso. Y una de las cosas que hay es una crisis de confianza en el Estado y en la institucionalidad pública. Y lo vemos, te digo, nosotros Terram trabajamos en política pública en temas ambientales. Lo vemos en el tema salmones, lo vemos en cambio climático, lo vemos en termoeléctricas con la agenda de descarbonización, lo vemos bueno, en la zona de sacrificio, ¿para qué decir? En general, lo que cuando uno empieza a reunir, digamos, todas estas situaciones,
Primero hay una desconfianza en el sistema de evaluación de impacto ambiental brutal, ¿ya? Brutal, porque en el fondo lo que ha pasado es que no hay participación ciudadana efectiva y que los procesos de evaluación ambiental siempre están favoreciendo al proponente. Cosa que estuvo en el diseño de la ley, ¿eh? O sea, yo no estoy diciendo que esto, pero era otro momento. Y entonces no se ha avanzado en eso. Y hoy día tenemos un tremendo problema porque cada gobierno quiere hacer una modificación al sistema de evaluación de impacto ambiental donde le aprieta el zapato a ese gobierno o donde le aprieta el zapato donde tiene presiones de sectores empresariales. Pero hay una cosa que es clave desde nuestro punto de vista. El Ministerio de Medio Ambiente tiene que ser un Ministerio de Medio Ambiente que defienda el medio ambiente y por lo tanto no puede estar mediado por un Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Eso en Terram lo hemos dicho desde el día 1 y hoy día lo dicen un montón de organizaciones locales y comunidades. No puede estar mediado, es el único ministerio intervenido. No hay ningún otro ministerio en Chile que necesite la firma de 13 ministros para mandar un proyecto de ley al Congreso, es el único. A tal punto que el Contralor General de la República ha dicho que esto es inconstitucional. Por lo tanto, no lo ha dicho como Contralor, lo dijo antes cuando era abogado, por lo tanto, por eso no ha habido cambios, ya, para que se entienda. Pero lo primero que tenemos que tener y decidir como país, nosotros creemos si queremos un Ministerio de Medio Ambiente con dientes, muelas, uñas, garras para defender el medio ambiente, la naturaleza y la calidad de vida de las personas, porque eso hoy día no lo tenemos por un montón de complejidades que se han ido dando desde el año 94 que se creó la ley, luego en el 2010, qué sé yo. Entonces, ese yo creo que es como podemos aspirar, desde una perspectiva como institucional, reestructurar la institucionalidad ambiental. Luego, complementarla. Hoy día en Chile los proyectos forestales y los proyectos pesqueros y los proyectos agrícolas no pasan por el sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, la quinta región, donde está Puchuncaví y Quintero, vemos cómo los paltos se suben por los cerros sin haber evaluación ambiental de por medio. ¿Ya? Porque ocuparon, porque ahora hay un dictamen de Contraloría, unos planes de manejo medio truchos que estaban en el decreto ley 701 que es un decreto forestal, una ley forestal. Entonces, lo que tenemos es una crisis, yo creo que tenemos, como si uno lo mira, tenemos por un lado una crisis de confianza, una crisis en la institucionalidad, pero por otro lado una creciente conciencia ciudadana y un actuar ciudadano. Y esto tiene que converger en alguna parte, ¿no? Y probablemente un espacio va a ser la nueva Constitución. Sin embargo, por lo menos desde nuestra perspectiva, en Terram lo hemos discutido internamente mucho, no se le puede cargar la mano a la nueva Constitución en todo. ¿Ya? Y entonces lo que tenemos que hacer hoy día es caminar y mascar. O sea, por un lado, el proceso constituyente, no podemos decir, esto lo va a solucionar la nueva Constitución, así que esperemos. Si eso va a demorar 2 años, y de ahí a que se revisen las leyes y simplemente nuevas leyes, van a pasar 10 años más, o sea, vamos a seguir esperando 12 años. Entonces tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo hoy día, que es generar procesos administrativos, impugnar, todas las cosas que pueden hacer organizaciones como la nuestra, pero también las organizaciones locales, que yo creo que cada día están más activas y en ese sentido tú tienes razón en este empoderamiento, pero también en este conocimiento que están tomando las personas a nivel local. O sea, en la Bahía de Quintero hay gente que está monitoreando permanentemente las estaciones de calidad del aire y te mandan las fotos cuando la empresa va para arriba emitiendo CO2 o lo que sea, y ¡pum!, cortan el gráfico y después aparece cuando va para abajo y no se ve a dónde llega el pic. Eso ha pasado un montón de veces. Entonces, gente que está activamente, como la gente de unas de Ritoque, también mirando las pertinencias, otros están por el cierre de la fundición. Es decir, hoy día tenemos una comunidad, habitantes locales, estoy hablando de Puchuncaví y Quintero, pero esto se repite en distintas partes de Chile, muy activa,
a veces con mucho conocimiento, a veces con menos, pero con disposición a aprender. Y yo creo que ese es como el camino del futuro, y donde yo veo que el desafío más grande que tenemos como país, no solo en los temas ambientales, sino que en esto que Matamala llamó la isla de la fantasía, el desafío que tenemos entre las 3 comunas de la isla de la fantasía y el resto de los habitantes es cómo restablecemos confianza, porque hoy día hay una desconfianza brutal al poder político, al poder económico, al poder de los medios de comunicación, porque la gente se ha sentido engañada durante años. Y aquí necesitamos, para construir un país mejor, establecer confianza. ¿Y cómo avanzamos en Puchuncaví y Quintero? Yo creo que hoy día existen un montón de elementos para avanzar, elementos que tienen que ver con que las autoridades efectivamente se pongan el corazón, ya se pongan una mano en el corazón y digan, ¿cómo viviría yo ahí? ¿Qué me pasaría a mí? Que los gerentes digan a ver si vivirían ahí, si llevarían a su hijo a esa escuela, donde está todo contaminado, y entonces dejen que por favor se aplique la precaria normativa ambiental que tenemos. Eso ya va a mejorar la calidad de vida de la gente. Eso ya es un avance. Mientras seguimos haciendo cosas para que este país, digamos, sea un poco más democrático y más justo y menos desigual, y restablezcamos confianza. Pero eso pasa hoy día porque los que tienen más poder sean más humildes y no sigan defendiendo sus intereses, cosa que es re difícil. Si no, vamos a seguir teniendo conflictos socioambientales, comunidades empoderadas, lo cual está bien, pero también gente muy frustrada, que es lo lamentable de todo esto, más allá de todo lo que estas zonas con alto nivel de contaminación afectan la calidad de vida de esas personas. Yo creo que por ahí me quedo. Gracias, Flavia. No sé, al hilo, Víctor, yo no sé cómo, bueno, ves tú esto un poco lo que ha dicho Flavia, y también la oportunidad, el momento, digamos, que está viendo el país, el momento de decir, ¿qué esperan ustedes? ¿Tienen alguna ilusión? ¿Tienen alguna expectativa de que esto suponga algo o no? ¿Cómo enfrentan lo que está pasando y el problema que tienen? Sí, no, yo lo veo positivo, o sea, siempre me levanto mirando al sol y escuchando pajaritos, gracias a Dios. Soy agradecido de vivir en la costa, no todos lo pueden hacer. Además, nosotros hemos tenido la suerte de estar siempre en paso 3 dentro de esta pandemia, por lo tanto, para nosotros en ese sentido ha sido liberador. Tenemos otros problemas, sí, por ejemplo, nosotros sufrimos el problema ambiental del 2018, el problema social que sufrieron todos, y el problema que tenemos ahora es la pandemia. Entonces tenemos una carga mental diferente, o sea, tenemos un problema mental, nuestra comuna, que escucha una sirena y todo el mundo se revoluciona, o sea, quieren saber qué está pasando, pero es diferente. Pero aún así, positivamente. A partir del 2011 se está midiendo el PM2,5, tenemos normas para termoeléctrica, normas para fundición, se están revisando nuevamente, se están revisando las normas de arsénico, se están revisando las normas secundarias para la bahía. Se ve que, ¿cómo se llama? Que están escuchando a la comunidad, ¿cómo se llama? Se mide con estaciones meteorológicas el tiempo, hay un plan... escucharon que, ¿cómo se llama? Que nuestra vaguada costera era muy importante dentro de todo el clima, el hecho de que, ¿cómo se llama? Que salga el CO2 por la chimenea y se junte con la vaguada costera, que se produce CO3, que se produce la lluvia ácida. O sea, nos escucharon, creo, y sacaron algunas deducciones y positivamente se vio reflejado, no más que en el papel, o sea, considero que, ¿cómo se llama?, que se hizo mucho más en poco tiempo que lo que no se haya hecho antes. Todo es poco para lo que hay acá, o sea, no tenemos normas de tierra, no tenemos normas de agua, solamente se pide PM2,5, PM10 y CO2 de los relevantes, pero el arsénico, bueno, ahora veremos qué pasa con el arsénico respirable, pero cobre, vanadio, cromo, plomo, qué sé yo, o sea, si acá tenemos, eh, ¿cómo se llama? Completo la tabla de elementos químicos, pues.
el 2018 supimos legalmente, o cómo se llama, que existían los COP, que ya le habíamos dicho hace mucho tiempo a las autoridades, pero legalmente se supone que los COP, y ahora creen normal los COP. Entonces, de a poco sentimos que, ¿cómo se llama?, que por lo menos se está haciendo algo. Ujú. Bueno, les comento si alguien quiere hacer alguna pregunta por el chat, está abierto, probablemente tengamos unos minutitos por lo menos para alguna pregunta. Marcelo, ¿tú cómo ves el escenario constituyente, digamos, sobre todo de la perspectiva de haber vivido, sufrido la institucionalidad ambiental un poco en la perspectiva, decía Flavia? Y eso no es nada en comparación con las mismas comunidades, o sea, estamos claros con eso. Pero un tema que es importante, que nosotros estamos trabajando hace rato, tiene que ver con el principio de justicia ambiental, el derecho a justicia ambiental, defender en la Convención Constitucional principios que recojan las demandas sociales y ambientales, en donde hay una distribución justa de cargas y beneficio ambiental y democracia ambiental, de protección ambiental, de progresividad, de no regresión y principio precautorio y responsabilidad. Yo creo que son temas que tienen que entrar. Quería solamente también comentar que lo que ocurrió en la práctica, para tener en cuenta, es que nosotros no nos tocó ni el 2011 ni el 2018 estos episodios. Y por tanto, cuando uno hacía esta presentación, decía, oye, nosotros queríamos evitar lo que pasa el 2011, era, en el fondo me decían, ¿de qué estás hablando? Si estamos en 2017. Entonces, definitivamente era mucho más difícil y por tanto, en buena hora, se pudo en esta crisis que se generó armar todas las cosas que no se pudieron impulsar anteriormente, como el plan de descontaminación, que tiene una gestión de episodios críticos, que es una novedad, que se gaste una red de monitoreo propio para que sea, porque no sea Codelco ni AIGENER los operadores de estas plantas, y sí, y lo que viene para nosotros, por lo menos, en mi Centro de Acción Climática, es que tenemos esta red de calidad de aire para la infancia, que estamos desplegando 5 monitores para que los mismos municipios puedan ponerlo donde ellos quieran, los jardines infantiles que ellos piensen para material particulado, y adicionalmente 2 monitores de dióxido de azufre en la comuna de Quintero, en zonas para poder capturar la mayor cantidad de dióxido de azufre y entender los problemas que hay de verdad. Porque en la práctica de nada sirve el diagnóstico errado, porque las cosas, si está el diagnóstico errado, no vamos a resolver los problemas de fondo. Pero quiero ir a un último punto con respecto a contraste con Huasco. En Huasco había un PRAS y también había un alcalde. El alcalde fue un articulador súper importante y la comunidad fue súper clara lo que quería. No quería punta alcalde, y se llegó a un acuerdo. No quería que pasara el tren con polvo abierto y que causara afectación a la ciudad entera con este polvo, está encapsulado, los acopios que se taparan, cosas que ya están tapados, que se limpiara la chimenea de CAP sin que tuviera que haber ¿no es cierto?, una termoeléctrica a cambio, porque eso es lo que era la figura de punta alcalde, que requería instalar punta alcalde para ponerle el filtro al otro, una locura solamente en la mente del selladismo. Y esa cuestión funcionó. Pero me acuerdo cuando el ministro, ahí no sé mejor el nombre, pero el ministro dice, cuando presentaba el plan de Huasco, dice, este plan es una vergüenza. Cuesta 10 veces más que los beneficios que trae. Y esa es la lógica, esa es la lógica de la zona de sacrificio. O sea, al fondo, hay poca gente, le podéis poner toda la carga que tú queráis, y en la lógica del tecnócrata tiene todo sentido, y esa es la tragedia. ¿Me entienden? Esa es la tragedia de la zona de sacrificio, que en la lógica no hay justicia en ese sentido. Y solamente último tema, yo coincido que este Consejo Ministro tiene que desaparecer. Es absurdo tener que convencer a 12. Imagínense lo que es lo que fue el área protegida los parques nacionales de la Patagonia. O sea, cuando llegamos para allá para hacer eso, cuando asumo como ministro, a la semana, me citan y me empiezan a decir, oye, ¿qué presentís con esta cuestión de las áreas protegidas oye, pero si eso usted la firmaron ustedes, ¿por qué me vienen a apoyar a mí? Si yo era subsecretario, ni siquiera me invitaron a la ceremonia. Entonces, no, esta cuestión va a quebrar Chile. Entonces, en el fondo, lo que ellos querían es que yo lo enfrentara al Consejo de Ministros y me tiraran por la cabeza la área protegida de los parques nacionales. Y evidentemente, lo que nos fuimos 1-1, y fuimos la pelea como Bruce Lee, ¿no es cierto?, que no pelea con todo al mismo tiempo, sino que pelea con uno a la vez, y así vas ganando, y ahí ganamos esas peleas, pero el momento que tú te sientas con 12-0, estás perdido. Y quien fue muy entretenido, digamos, es trágico, pero cuando el Ministerio de Salud tuvo que pasar una norma por Consejo de Ministros, le dije a la ministra, bienvenido a mi mundo. ¿Por qué?
porque ellos están acostumbrados a firmar ellos y el presidente de la República está listo, no hay consulta pública, ni una cuestión. En cambio, esta cuestión pasaba por nosotros, y era la ley de transporte de sustancias peligrosas. Y la ley REP decía que había que contratar un seguro por estas sustancias peligrosas. Entonces pasamos a esta cuestión del Consejo de Ministros y empieza el Ministerio de Hacienda, oye, pero ¿cuánto cuesta el seguro? No sé, pues, pero hay que pagarlo, pues, si es peligroso, costará lo que costará. No, es que no podemos. Y te juro que sacaron el seguro del reglamento, y no hay seguro. Entonces, estoy en el Ministerio de Hacienda y hay una explosión en la televisión y se ve que hay una explosión en un camión que está incendiando. Y le digo al ministro, oye, habría sido bueno que tenga seguro este señor. Pues. Así de trágico es la cuestión en el fondo, que te encontráis con que estáis perdiendo 12-0 y no hay ninguna competencia que justifique esa tutela indebida frente al Ministerio de Medio Ambiente. Bueno, muchas gracias. Sí, evidentemente es que es muy curioso la situación y es como está concebida la institucionalidad ambiental. Yo por eso me pregunto, no sé si es suficiente la Constitución el que estén los principios que tú has mencionado. Yo creo que el tema de la justicia ambiental es importante, pero también pienso que es decir, nosotros no porque esté en la Constitución las cosas después van a seguir. Yo digo el principio de justicia, el principio precautorio, porque tenemos una capacidad limitada y yo creo que las zonas de sacrificio reflejan justamente la contradicción de un territorio, una nación, ¿no es cierto?, que tiene unas capacidades de crecimiento, de desarrollo económico, pero tiene unas capacidades institucionales limitadas. Y de repente ese desbalance entre las capacidades de crecimiento y las capacidades institucionales y el discurso y todo lo demás y las asimetrías de fuerza, hace que algo implosione, y esas son las pequeñas zonas de sacrificio, donde ahí se concentra y donde es imposible revertir esta dinámica. Me pregunto yo, ¿no?, si todos los instrumentos de política pública que se han practicado hasta ahora son los normales del Estado, es decir, mejorar la norma, mejorar la información, las redes de monitoreo, pero no dan cuenta de esa crisis, ¿no es cierto?, que la tenemos y es regional en toda América Latina, y si no debiera haber alguna figura que dé cuenta para esta situación extraordinaria. O sea, algo distinto. Dos cosas que yo diría, dos cosas que diría directamente. Descentralización política. O sea, no puede ser que el alcalde no tenga pito que tocar si en qué es lo que se instala en su comuna, ¿no es cierto? Solamente puede decir si es que cumple o no el plan regulador. Es absurdo, no tiene ningún sentido. O sea, segundo, tributaria. 10% del presupuesto nacional es de los municipios. No sé, es absurdo, no tiene ningún sentido, y por tanto los tributos deberían ser, y así pensamos cuando hicimos el impuesto verde, o sea, no nos interesaba que fuera el presupuesto nacional, con 30 millones de dólares que se recaudan anualmente en Puchuncaví y Quintero, en 5 años tienes remediado. Ese es el problema fundamental que tiene la descentralización efectiva, y por eso no hay que ser ingenuo. Sin una descentralización efectiva, estas decisiones en Santiago del Comité de Ministros van a seguir imponiendo zonas de sacrificio, a menos que haya una anomalía, como lo que ocurrió en 2015. Quería tocar 3 puntos pequeños, así rápido, para las preguntas, porque veo que quieren hacer. Flavia habló del sistema de evaluación de impacto ambiental, y si bien es cierto, no tocó un punto que para mí es clave. Las empresas entran al sistema de impacto ambiental básicamente, o sea, entran con un muelle de 90 metros y un depósito para cualquier elemento químico. Y por una declaración de impacto ambiental, ese muelle pasa de 90 metros a 180 y pasa a 2 o 3 depósitos y a hacer una estación para mandar para otro lado, por barco, por camión. Entonces nos cambian el proyecto, pero totalmente con una declaración. Entran con un estudio, pero en el transcurso del tiempo, de los años, nos cambian el proyecto. Eso es por un lado. Y la otra, nos piden confianza. ¿Y cómo vamos a tener confianza si el 99% de los eventos, de los hitos, de los problemas ambientales que hay en Quintero es la comunidad la que denuncia? O sea, cero empresas, las empresas no están ni ahí. Y ahora que estaban hablando acerca de los dineros, efectivamente es importantísimo. En la ley de rentas 3 quiso en algún momento
que las empresas pagaran donde tenían la cantidad de operarios, y no pudimos lograrlo. Ahora creo que están tratando nuevamente, pero se da a todo nivel. Las multas por producto de problemas ambientales van a Hacienda, no quedan en las comunas. Bueno, sí, o sea, fíjate que lo que demuestra, o sea, todos estos temas, ¿sí? Son el resultado final de una situación como Quintero Puchuncovi no es el resultado de una decisión, es de muchas decisiones, de muchísimas decisiones, como el de la descentralización, cómo funciona el sistema de evaluación de impacto ambiental, el nivel de las normas, el grado de fiscalización, o sea, es un resultado, digamos, donde implosionan millones de decisiones que demuestran que en cada ámbito esas decisiones las toman uno con unos criterios y no las toman otro y no está abierto. O sea, es el resultado en realidad de un proceso, digamos, del grado de democracia y de representación, ¿no es cierto?, que tiene nuestro sistema institucional, y en eso sí que uno pudiera tener algo de esperanza en que la Constitución cambie algo de eso y cambie algo de los criterios. Pero como decía Flavia, yo coincido en que como no sean la gente la que siga pidiéndolo, los que tienen las capacidades de decidir, obviamente tampoco las van a ceder por su gusto. No sé yo si alguien de los asistentes a la mesa hoy día tiene alguna pregunta, quisiera preguntar algo, alguien si quiere levantar la mano o para hacer alguna pregunta, pues ya estamos ya pasados de hora. ¿Sí? Yaniro ¿No? parece que tiene. Yaniro. Sí. Gabriel, por favor. Bueno, buenas tardes, qué pena entrar tarde, pero yo estoy en Colombia y como Rodrigo sabe, la situación en Colombia es un tanto diferente. Y yo le pregunto, y Rodrigo entenderá la pregunta. Tratándose de una situación que resultó de todo lo que han dicho, ¿no? Terminó siendo así. Y hay una evidencia de que hay un problema serio. ¿No puede el Estado en sí mismo considerar eso como una especie de catástrofe y movilizar el Estado completo para resolverlo? Porque claro, todo lo que se está conversando aquí es hacia futuro. ¿Cómo vamos a cambiar la ley, la Constitución, etcétera, etcétera? Pero la situación que ya está dada, tendría que el Estado ser capaz, ¿no?, de movilizarse. Tuvimos una oportunidad con Rodrigo de trabajar en un proyecto sobre si se hacía o no exploración y explotación offshore en el Pacífico colombiano y demostramos que esa región no estaba en condiciones para llegar a desarrollarse esas inversiones y que primero había que el Estado hacer una inversión importante, enfocarse en esa región. Y se creó una cosa que se llama el Plan Todos Somos Pacífico. Y el gobierno invirtió y están desarrollando infraestructura, etcétera. Y decidieron no hacer ese programa de exploración offshore en el Pacífico. Claro, también habían temas técnicos que lo imposibilitaban, pero digamos. Entonces la pregunta es, ¿puede el Estado chileno considerar esto como una situación de catástrofe y movilizar el Estado completo para resolverlo? Y si eso se puede, ¿por qué no ha sido así? Gabriel, gracias por la pregunta. Alex Sánchez quería hacer una más. Alejandro, por favor, tú el micrófono y plantéale y de ahí damos una respuesta. Sí, hola a todos. Yo quería preguntarle a los tres invitados, o sea, comentarles primero, me imagino que yo igual le había comentado esto anteriormente a Flavia y también a Marcelo, pero también me gustaría informárselo a Víctor y saber la opinión. Lo que pasa es que el diagnóstico que se ha hecho en el curso, brevemente yo ya lo había, digamos, realizado en base a la lectura del informe de Terram, de la negligente realidad de la bahía de Quintero. Entonces, nosotros identificamos desde la oficina parlamentaria de la senadora Allende que en la tramitación del proyecto de ley de cambio climático existía también un vínculo entre las emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación local. Entonces, en esa hipótesis nosotros incluimos primero una indicación que permitía que todo ciudadano pudiera exigirle al Ministerio de Medio Ambiente la dictación de las normas de calidad faltantes cuando el ciudadano estimara que estas faltaran. Entonces, yo quería preguntar la opinión de Flavia, digamos, de Marcelo y también de Víctor sobre este punto, cómo lo ven, se lo han podido revisar y
y también qué posibilidades de éxito ven, porque obviamente una cosa es que un parlamentario proponga una indicación y otra cosa muy distinta es que llegue finalmente a plasmarse en la ley. Y también comentarles respecto de lo que indicó Flavia, también hay un proyecto de ley sobre eficiencia hídrica que obliga también a que los cultivos agrícolas se sometan a evaluación de impacto ambiental. Y por último, yo veo muy difícil poder eliminar el Consejo de Ministros de la Sustentabilidad, por lo menos en esta pasada, y tampoco sé cómo se podría abordar eso en la nueva Constitución. Pero por lo menos también en el proyecto de ley de cambio climático se ingresó una indicación que obliga a que haya mayor transparencia en los debates al interior de ese consejo. También preguntarle a los invitados qué les parecen esos 3 puntos. En definitiva, el tema de que el ciudadano pueda exigir mayor regulación. 2, el tema de la evaluación ambiental de los cultivos agrícolas. Y 3, la mayor transparencia en el Consejo de Ministros. Si creen que va a ser posible lograr eso, porque son agendas que son distintas a la nueva Constitución y que tienen que ver con modificaciones legales súper concretas y precisas. Eso es la pregunta. Vale, mire, a ver, entonces, Marcelo, Flavia, y si pudieran contestar a las 2 preguntas a la vez, lo de Gabriel. A mí me gustaría agregar un puntito que Sí. se complementa con esto. Dele. Nombraron como varios desafíos y cosas en torno al Consejo de Ministros y cosas así. Pero yo creo que los desafíos, las barreras que nosotros nos encontramos cuando se trata como de fiscalización o normativa medioambiental van mucho más allá que, no sé, que solamente existe un Consejo de Ministros. No sé, cuando Marcelo hablaba de esta norma de calidad que no salió y que él preguntó y que en verdad nadie sabía. O sea, yo me pregunto si un ministro no sabe y su cercano al espacio de un ministro tampoco tienen la capacidad de saber o generar una instancia para que se genere simplemente lo que es una norma. También me surge la duda si, por ejemplo, estas normas se plantearon en el Consejo de Ministros o existen otro tipo de barreras o desafíos, más en términos como de voluntades, en cómo se toman las decisiones dentro del mismo Ministerio del Medio Ambiente. Entonces, no sé si solamente eliminando, por ejemplo, este Consejo de Ministros, el Ministerio del Medio Ambiente ya tendría todas las facilidades institucionales para el día de mañana poder generar las normas que se planean generar, actualizarlas, porque yo creo que esto de que hay normas que están en revisión por más de 14 años es mucho más que simplemente que hay un Consejo de Ministros que esté frenando que salgan normativas y leyes en torno a lo que es normativa medioambiental. Entonces, no sé si va un poco... Bueno, perfecto. Más compleja la ronda de respuestas. ¿Quién empieza? Parto yo. Vale, Mira, Flavia. corto. La primera pregunta de Gabriel, si el Estado tiene la facultad, podría buscar la manera de decretar un estado de catástrofe o de calamidad pública y afrontar esa situación. De hecho, cuando fue la contaminación del año 2018, el Ministerio de Salud podría haber actuado mucho antes para resguardar la salud de las personas y no lo hizo. ¿Por qué? Porque significa cerrar la industria. Y aquí lo que ha pasado es que el gobierno de turno ha preferido cerrar la escuela y mantener las industrias funcionando que cerrar las industrias y proteger a los niños. Y esa es la realidad. Además, existe en este mismo ámbito la posibilidad de hacer una ley especial. ¿Ya? Hay un caso de contaminación de plomo en Arica donde se discutió una ley especial justamente para descontaminar una zona. Y si el Estado o el gobierno de turno tuviera la voluntad, podría pasar una ley en el Parlamento, porque antecedentes hay de sobra, para enfocarse en descontaminar una zona y allegar los recursos necesarios. Por lo tanto, lo que aquí ha faltado es voluntad política, y eso es así en todos los gobiernos. Voy rápido con las otras. Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Lo que pasa, Alex, que la Constitución dice que los ministros son representantes de la República, hay una línea directa, ¿ya? Y en la medida que eso es así, no se justifica la existencia de un Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, que es el argumento de Bermúdez en relación a este tema. Y yo creo que en una nueva Constitución eso se puede reforzar y tratar de sacar el Consejo de Ministros. Evaluación ambiental, ingreso al CIA de los proyectos agrícolas, por supuesto. O sea, hay que saber qué superficie, dónde, qué sé yo, pero en términos generales, por supuesto. Esto es una anomalía porque se debe justamente al poder que ejerce la Sociedad Nacional de Agricultura en distintos ámbitos y que en el fondo va eludiendo, digamos, las regulaciones más modernas.
Y después, respecto a la norma de calidad, de que la ciudadanía pueda pedir normativa de calidad, me parece fantástico. O sea, yo creo que yo no he mirado la indicación, porque como tú bien sabes, todavía no se está mucho discutiendo el proyecto, están como en el inicio, pero nos parece súper buena idea que la ciudadanía, bajo ciertos parámetros, pueda exigir la dictación de cierta normativa. Y también es importante en eso que no solo que se inicien los procesos, sino que tengan plazo de término, porque lo que está pasando hoy día, más allá de que hemos encontrado mecanismos para exigir que se inicien, es que no hay ninguna normativa para exigir que se terminen. Eso. Sí. Solo para complementar lo que dice Flavia, aclarar que la indicación que puso la senadora indica que el ministerio tendrá un plazo de 4 años de poder dictar la normativa, y en el caso de que no lo cumpliera, el ministro respectivo se ve expuesto a una acusación constitucional por incumplimiento de la ley. Eso como comentario. Ok. Marcelo, ¿tú te añadirías algo a las preguntas? Sí, con respecto a las normas, ese tema del 94, de la norma de arsénico, o sea, en el fondo hay miles de normas derogadas, ¿no? O sea, que uno hay que leerlas para entender qué significa. O sea, hay un montón de normas derogadas porque eran normas de minería, no eran del Ministerio de Medio Ambiente, en el fondo. Entonces, por lo tanto, está ese problema. Pero en la práctica lo que tú planteas tiene que ver con algo importante, que tiene que ver con que efectivamente no hay como un sistema de control de gestión que te diga a los 5.º años, oye, cabros, se cumplió el plazo para revisión. Eso no pasa, ¿ya? Y entonces cuando nosotros hicimos los planes de contaminación, que hicimos 14, hicimos muchísimos, 7 veces más de lo que usualmente se hace, y ahora estamos de vuelta a los dos planes de contaminación cada 4 años, estamos de vuelta, porque la práctica se hizo de Rancagua, ¿no es cierto? Se está haciendo de Calama, pero no hay mayor urgencia. Entonces, lo que ocurre es cuando tú tienes que sacarle firma a 10 ministros, esa cuestión se demoraba 7, 8 meses, ¿cierto? Pasa de un ministro a otro ministro y cada ministro le cambiaba la comita, etc. En cambio, nosotros pasamos a una cuestión porque estamos obligados a cumplir los 14 planes y eso se aceleró mucho y eso requiere voluntad. Pero la figura de la alerta sanitaria es fundamental, porque en la práctica, si es que hubiéramos entrado, por ejemplo, en el año 2014, con zonas saturadas en casi todo Chile, todo el sur de Chile sofocándose, y decirles, ¿sabéis qué, cabros? Vamos a hacer zonas, en 5 años más van a estar vigentes todos los planes, porque más encima hay un periodo de dictar, consulta, aprobación de Consejo de Ministros, proyecto definitivo, y después pasan los plazos el tiempo de vigencia de la norma, que aquellas termoeléctricas más antiguas tendrán 2 años, otras 4 años, otras 8 años. Entonces, en la práctica, tú desde que tú sabes que hay un problema hasta que estás tomando medidas y hasta que estás descontaminado pueden pasar fácilmente 10 años. Y eso es un buen punto que levanta Alex, porque en la práctica la alerta sanitaria obligatoria, por ejemplo, podría ser una figura de poder acelerar ese proceso también. Con respecto, y finalmente, decir que esta cuestión también requiere mucho mayor transparencia. Efectivamente, esta cuestión de que los consejos de ministros se transmitan tiene todo sentido. ¿Qué habría que esconder, ¿no es cierto?, en la práctica? Y entonces, en el fondo, eso permitiría que todo el actuar de los ministros sea bajo el escrutinio. Y esos son los principios que nosotros impulsamos en el Acuerdo de Escazú, que esperemos que se suscriba. O sea, realmente son valores que son fundamentales, de participación ciudadana, de transparencia de información, que en una propuesta que tenemos para la Constitución nueva se incluye la democracia ambiental dentro de los temas que deberíamos tener como un derecho constitucional. Porque la verdadera distribución del poder se da cuando tienes incidencia en lo que ocurre en tu territorio. Y si no tienes ninguna incidencia, entonces no hay una democracia efectiva. Y por tanto la democracia ambiental es otro valor que tiene que consagrarse dentro de la Constitución. Gracias, Marcelo. Víctor, ¿tú querrías añadir algo a lo que se ha dicho? Con respecto a lo mismo, no, pero a lo mejor algunas cositas que les podría servir. Con respecto a la incidencia del Estado, en la Constitución lo dice. En la Constitución dice que, ¿cómo se llama?, que nos garantiza un ambiente limpio, y después nos ponen normas. Para mí las normas es decirle a la industria hasta dónde puede contaminar. Además, 2 de las industrias que son contaminantes son estatales. Entonces, no sé, me cae la duda. Con respecto a la fiscalización, nosotros partimos con un fiscalizador para toda la quinta región
y gracias a todo lo que hemos logrado, hoy día podemos tener casi 15 fiscalizadores y más, tenemos 2 en Puchuncaví, 2 en Quintero, y así sucesivamente. Pero hay que revisar el SMA. El SMA es juez y parte. O sea, ellos, ¿cómo se llama? Sancionan además. Y dentro de las 95 sanciones, o sea, el 95% de las sanciones no llegan a nada. Entonces es complicado. Los tribunales ambientales se declararon incompetentes cuando hubo el último derrame de petróleo. Entonces también hay que analizarlo. Entonces hay que ver, en realidad, toda la institucionalidad hay que pegarle su revisadita. Eso. Último punto con los derrames. Tienes toda razón en lo que dice Víctor. Y en la práctica, y esto pasa ahora con la evaluación de San Antonio. Una de las principales falencias del sistema de evaluación de impacto ambiental es que en lo que es el accidente no hay ninguna consideración. Entonces tú vas y el permiso ambiental no dice nada. O sea, el ENAP, mala suerte, se derramó, pero no está en la evaluación ambiental, no hay cómo sancionar. Absurdo, ¿no es cierto? Y pasa lo mismo con San Antonio. San Antonio puede llegar un tsunami, puede explotar todo San Antonio con algún granel, pero la RCA no va a decir nada sobre respecto a eso, y por tanto no hay ninguna capacidad de sanción. Es un problema estructural que tenemos en los permisos. Ok, muchísimas gracias. Yo creo que ya es hora, no usemos tampoco del tiempo. Gracias a Flavia, Marcelo, Víctor por acompañarnos hoy día y transmitirnos la experiencia que tiene el tema. Matías, gracias por estar ahí todo el rato acompañándonos. Claudia también, que la veo que sigue ahí al pie del cañón, nuestra directora. Y a todos ustedes que han estado en el taller, algunos, y los otros han decidido asistir a esta actividad hoy día. Yo creo que, vamos, de eso se trata, de que sigamos creando conciencia colectiva, generando discursos sobre los temas y viendo hacia dónde nos podemos mover, sobre todo en este horizonte de cambio institucional, que querámoslo o no, todos estamos, yo creo, bastante ilusionados. Así que ahora es cosa que escojamos los buenos constituyentes que nos representen en estas ideas. Nada, pues, muchas gracias y que tengan una buena tarde. Adiós. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Chao, gracias. Hasta luego, chao a todos. Adiós. Chao, gracias.